Pero la séptima no necesita Transmilenio. La séptima necesita o buses eléctricos o tranvía. En los primeros días de gobierno, Claudia López se reunió con su equipo de trabajo y les dijo: quiero un tranvía por la séptima. Pero con el tiempo, tuvo que cambiar de parecer. El corredor verde no incluirá un tranvía, sino buses eléctricos. ¿Qué fue lo que pasó? Mientras se resolvían los líos jurídicos del proyecto anterior de Transmilenio por la séptima, el IDU organizó un proceso de participación para ver cómo querían que fuera la séptima. Por supuesto que mucha gente sugirió tener mejor espacio público o espacio para la bicicleta, pero sobre todo la gente sugirió hacer un tranvía. Tras el proceso de participación, una opción era simplemente decir: aquí se hace un tranvía y punto. La otra opción era hacer un estudio de alternativas, y eso fue lo que hicieron entre la Secretaría de Movilidad y el IDU. Se consideraron 4 alternativas. La primera serían buses articulados en carril exclusivo, es decir, una troncal de Transmilenio. La segunda era hacer un tranvía. La tercera sería combinar buses articulados con buses duales. Los duales son los que tienen puertas a los dos lados y pueden parar sobre el andén o también sobre la estación central. Y la cuarta sería un sistema de buses de piso bajo, es decir, que no necesitan estación y se pueden abordar desde el andén. Estas alternativas se estudiaron según 3 objetivos: movilidad sostenible, donde se tiene en cuenta capacidad, transbordos y tiempo de viaje; creación de lugar, donde se tiene en cuenta el diseño urbano; e implementabilidad desde el punto de vista financiero y normativo. ¿Cuáles fueron los resultados? 3 factores fueron determinantes en el estudio. El primero fueron los transbordos. Los transbordos requieren mucho espacio, generan incomodidad y tiempos de espera. Para evitarlos, algunos usuarios prefieren usar otro bus, tal vez el metro, patinetas, bicicletas, carros o motos. Si en un corredor vial con fuertes orígenes y destinos el sistema de transporte masivo se corta, se generan transbordos masivos. No obstante, cuando 2 corredores se unen en un punto de destino, los transbordos pueden ser menores y a veces necesarios. Por ejemplo, en los sistemas de metro, los transbordos son relativamente aceptables. En los sistemas de buses son mucho más inconvenientes para el usuario. Recordemos que la carrera séptima al sur del Museo Nacional se convierte en la carrera décima y por tanto son un mismo corredor de transporte. Además, la troncal Avenida 68 Calle 100 conectará con la carrera séptima. Si se hiciera un tranvía sobre la séptima o un sistema con buses de piso bajo, habría transbordos masivos en estos 2 puntos. Según la modelación, en las alternativas con buses de piso alto, los transbordos serían solo el 5% de los viajes, mientras las alternativas del tranvía y los buses de piso bajo, los transbordos serían el 32% de los viajes, es decir, sumando las capacidades en ambos puntos habría unos 9.300 transbordos. Así, las alternativas 1 y 3 reciben el mayor puntaje en este criterio, mientras las 2 y 4 el menor puntaje, con una escala de puntuación del 1 al 9. El segundo factor determinante serían los costos. Un corredor de transporte puede verse como un acueducto. Primero hay que cavar un túnel, luego hay que pasar un tubo, y según el tamaño del tubo podrá pasar cierta cantidad de agua. En el corredor de transporte, primero hay que hacer la infraestructura, que es como el túnel del acueducto. Luego hay que comprar los vehículos, que son como el tubo, y luego, según la cantidad y el tamaño de los vehículos, se podrá transportar cierta cantidad de gente. Para estimar los costos de infraestructura se tomaron 2 proyectos conocidos como referencia. Para los buses se tomaron los costos del proyecto de la troncal carrera séptima de Transmilenio, que quedó suspendido. Para el tranvía se tomó como referencia el proyecto del metro ligero de la 80 en Medellín. Ambos proyectos fueron diseñados para una capacidad mayor que la que busca el corredor verde de la séptima. No obstante, los costos de infraestructura serían similares a los necesarios en la séptima. Así,
Con las referencias tomadas, la infraestructura para el tranvía se estimó en 83.000 millones por kilómetro, mientras para los buses se estimó en 68.000 millones por kilómetro. En general, esta es una discusión que se ha dado en muchísimas ciudades del mundo, y aunque la infraestructura para buses o tranvías son similares, los costos de la infraestructura férrea son más altos principalmente por la necesidad de tender rieles. Ahora hagamos cuentas rápidas sobre los costos de los vehículos. Un bus dual puede valer unos 800 millones, uno articulado unos 1.700 millones, uno biarticulado vale unos 3.000 millones, pero un tren del tranvía podría costar entre 15.000 y 20.000 millones. Luego, si construimos un tranvía y queremos tener alta capacidad, tendríamos que gastar entre 1 y 1.5 billones solo en los trenes. Entonces, tanto por la infraestructura como por los vehículos, en el criterio financiero, el tranvía obtuvo la menor calificación. Es muy importante recordar que un tren dura mucho más que un bus. Por ejemplo, con un solo tren podría mover 300 pasajeros durante 30 años. Para hacer lo mismo con buses, tendría que comprar unos 6 buses duales, pero así todavía sería mucho menor el costo de los buses. El último aspecto en el que el tranvía obtuvo baja calificación fue de capacidad. Pero si un tram es más grande que un bus, ¿cómo no va a tener mayor capacidad el tranvía? La capacidad la medimos como el número de personas que transporta el corredor por hora en una sola dirección. En el caso de un tranvía, un ejemplo sería enviar 20 trenes por hora, cada tren con 300 pasajeros. En el caso de los buses, usando el carril de sobrepaso en las estaciones, podemos hacer varias rutas. Así, no todos los buses paran en todas las estaciones, los pasajeros pueden llegar más rápido a su destino y podemos enviar, por ejemplo, 30 buses en la línea verde, 30 en la azul, 10 en la amarilla, para tener una capacidad similar a la del tranvía, este ejemplo, de 6.300 pasajeros por hora por dirección. Pero sobre la séptima, la demanda, especialmente al norte, podría llegar a unos 18.000 pasajeros. Para lograr esa capacidad con el tranvía, una opción sería comprar trenes dobles de 600 pasajeros y enviar 30 trenes por hora con intervalos de 2 minutos. Estas configuraciones por lo general no son consideradas sistemas de baja capacidad como el tranvía, sino sistemas de media capacidad llamados metro en superficie o metro ligero. Cuando un metro en superficie lleva capacidades cercanas o superiores a 8.000 pasajeros por hora por dirección, por lo general se hace en zonas poco densas de una ciudad y necesita una separación física total entre sus rieles y el entorno. Tener sistemas férreos en superficie de mediana o alta capacidad en zonas densas es supremamente peligroso e inapropiado. Finalmente, sí hay un aspecto en el que el tranvía superó a las demás opciones y es el diseño urbano o el criterio de la creación del lugar, donde se tuvo en cuenta, entre otras cosas, el espacio requerido a lo ancho de la vía. Pero en el total, solo le alcanzó para el tercer puesto. Al ponderar todos los criterios, la alternativa ganadora fue la tercera, un sistema combinando buses duales y articulados. Al enterarse de este resultado, dicen que la alcaldesa dijo: "Se me va a venir el mundo encima, pero hay que hacer lo que hay que hacer". Hay otro aspecto muy interesante sobre los tranvías, y es que los tranvías son mucho más fáciles de coordinar que los buses. Por ejemplo, para que no se junten dos vehículos en la vía, para que los semáforos les den prioridad. Por culpa de los semáforos en la séptima, los tranvías no podrían pasar muy seguido y eso disminuiría su capacidad. Pero ¿qué pasa si programamos los semáforos de la séptima para que dejen pasar el tranvía? Pues sería ideal para el tranvía, pero los semáforos son una red. Eso implica que si una persona detiene el tranvía en una estación, yo tengo que ajustar el semáforo sobre la séptima, pero también el de la 13 y el de la Caracas, etc. Y así en toda la red semafórica yo podría estar causando un gran caos en la ciudad para darle prioridad al tranvía, cosa que no es buena idea. La prioridad semafórica para tranvías funciona muy bien en corredores de bajas densidades y pocas intersecciones.
algo que no es el caso de la carrera séptima. Resumen, este video no sugiere que Bogotá no pueda tener tranvías. Lo que indica es que al compararlo contra un sistema de buses en la séptima, será más caro, por culpa de los transbordos generará más retrasos y será menos usado, y además tendrá menor capacidad, pues no sería un metro ligero. El deseo generalizado por un tranvía muestra que todos queremos tener un transporte público de mayor calidad. Y si eso es justamente lo que pretende el Corredor Verde, cuando se compren los buses eléctricos que rodarán por él, deberíamos asegurarnos que sean buses atractivos, que ofrezcan una gran calidad de servicio. Claro, la infraestructura también juega un papel muy importante, pero de eso hablaremos en el próximo capítulo. Los invito a suscribirse y compartir. Muchas gracias.